Vamos a ver un vídeo de lo que yo pienso que los hoteles de ahora tienen que intentar tener, ya no solo la recepción, sino en las habitaciones, el contacto con el cliente, la relación, recuperar otra vez la relación con el cliente que la hemos perdido. Vivimos en una época en la cual el cliente venía solo, no teníamos que ir a por él, no hacía falta. Y ahora mismo el cliente hay que tratar de volver a que venga y atraerle de alguna manera, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo creo que puede ser útil es esto. ¿Qué os parece? O sea, ¿creéis que cada vez se nos pone más difícil comentar una experiencia en un hotel o en un establecimiento? Yo creo que cada vez es mucho más fácil. ¿Vosotros cuando queréis ir a algún sitio o queréis reservar un avión, o sea, un vuelo de avión, un billete de avión, perdón, un hotel, una habitación de un hotel, ¿por qué os fijáis? Si seáis sinceros, ¿por el precio? ¿Porque me han dicho que está muy bien? ¿Porque es donde voy? ¿Porque, o sea, la ubicación me viene perfecta? ¿Porque tiene wifi? No lo sé. ¿Cuál es vuestra prioridad en cuanto a hacer la compra de algún tipo de producto turístico? A ti te llama la atención y tú reservas muchas veces por las fotos. La localización, ubicación, también te importa, ¿no? ¿Y qué pasaría si de eso, tú estás entre dos hoteles y el que tiene los comentarios más negativos tiene el precio más barato que el que tiene los comentarios más positivos? ¿Más barato? Creo que hay una diferencia. ¿Qué harías? Sí, el que tiene negativos es más barato que el que tiene más positivos. Efectivamente, es más barato que eso es. Bueno, sí, Tendrías que verlo. Tendría que verlo en Ya. Esto es una de las cosas que antes ayer os comentaba. Estamos en una época, además de la del móvil, estamos en la época del precio. Y lamentablemente, para nosotros, para el sector, esto no nos viene bien. Yo siempre he dicho que esto es pan para ahora y hambre
fotos son muy importantes y tú también lo habías dicho. Te fijas en las fotos, lo que llama la atención una foto buena, pues dices, pues bueno, voy a ir ahí. A lo mejor vale un poquito más que el otro, pero mira, la foto me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, pero esas fotos muchas veces no reflejan la realidad. Y esto también hace mucho daño. El cliente se lleva una decepción. Os pongo el comentario. Estimado señor, lamento escuchar que su estancia no haya resultado de su agrado. Actualmente el hotel Estimado cliente, en primer lugar queríamos agradecerle su visita a nuestro hotel, así como su comentario sobre su estancia, que nos ayudará a mejorar día a día. En segundo lugar, lamentamos profundamente que algunos de nuestros servicios no hayan cumplido sus expectativas. No obstante, queremos explicar que nuestro hotel se encuentra en un... Estimado cliente, en primer lugar le agradecemos por su comentario que nos ayudará a mejorar y queremos ofrecerle una disculpa. Con respecto a las habitaciones, estamos comenzando con un plan de reforma y redecoración. Y con respecto a Estimado cliente, en primer lugar agradecer que haya elegido nuestro hotel y su comentario, ya que estamos muy interesados en conocer la opinión de vuestros usuarios, porque nuestro propósito es la Más o menos un pedido, ¿vale? Está muy bien, lo habéis hecho todo. Y decir la verdad. El cliente se entera de todo. Es como cuando, pues eso, como he dicho, todos los cambios de comentarios, todos los cambios de una conversación de algo que habéis hecho. Algo que puede crear una reputación y contacto con el cliente. Tenéis una pequeña de bandera holandesa que tuvo una promoción, no sé si la habéis entendido, más o menos la idea. Tiene mucha gracia, pero bueno. Es un hotel estatal, es un hotel que conversa. Por ejemplo, ¿os acordáis de cuando hubo las naves serían? A ver, que no te dan explicación. Entonces, pusieron en marcha, podría que descuentos mutuos en conciertos y no tenían muy conocida. No sé si alguno conocéis hoteles entre bares. Todavía tampoco lo conocía. Entonces, no sé, ¿queréis? Como tenga la información. And here you are, standing, nay, staring down your dreams. The rest of your holiday hinges on the moment you walk through that door. The door opens. You hold your breath, and then you realize you got it right. You got it fucking right. Because it doesn't get any better than this. It doesn't get any fucking better than this. Look at the view. Look at the fucking view. This is exactly what you fucking needed. Bask in the fucking glory and over 250,000 properties. And Earth's #1 accommodation site, Booking.com. Booking.com. Cuando este tema ya quiero acabar, yo lo único que quiero decir una frase que me gustó mucho de Jaime López Chichén, que es de la casa de marketing Surface donde trabaja Sara, y que se me quedó siempre, que es el futuro sabemos que es incierto, porque es verdad, pero lo que sabemos es que el futuro es sólido. Yo cuando llegué ayer por la primera hora, lo que os trataba de transmitir era un poco de posibilidad, de que está complicada la cosa, pero vosotros sois los que ahora sois el futuro. Entonces, vamos a hacer una dinámica que es muy personal, ¿vale? Y yo os quiero transmitir totalmente mi confidencialidad y mi confianza de que esto solo se va a quedar entre vosotros y yo.
una carta de vosotros mismos y vais a escribir lo que queráis, vuestra situación actual, vuestro cómo os sentís ahora, lo que hacéis, cualquier cosa, da igual, lo que esperáis en un par de años, lo que queráis. Os voy a dar sobre a cada uno de vosotros y una hoja, vais a escribir lo que queráis. Entonces, en esa carta vais a escribir por aquí, soy un poco corporativo, entonces os he puesto la de IFA, que os acordéis de Invisible, ¿vale? Porque no os vais a quedar con ella. Vais a escribir también vuestra dirección de la que pensáis que más o menos en 2 o 3 años, porque iba a hacer los 5 años, pero 2 o 3 años viviréis, podéis poner la de vuestros padres, estéis seguros, ¿vale? Entonces, una vez que escribáis la carta, la introducís, ponéis vuestra dirección que pensáis y yo le pondré un sello, una pegatina, ¿vale? Para que veáis que yo no voy a tocar nada, yo esto me cogeré el móvil y pondré una alarma para dentro de 2 años, 3 años, 2 años y medio y os la enviaré a vuestra casa, ¿vale? Yo corro con los gastos de los sellos, no os preocupéis, algunos que tendré que mandar a China, no sé lo que costará en su día, para que veáis que hay que volver al pasado, o sea, no escribimos carta, ¿quién escribe cartas hoy en día? Nadie, ¿no? Pero bueno, La carta a ti mismo. una carta de mismo. Vale, de España, necesitamos sellos de España para que os acordéis también vosotros, ¿vale? De dónde viene la carta. A ver, estos son de 75 céntimos, creo que es más barato, es que no sé ni lo que valen las cartas en España, por ejemplo, pero bueno, ya me informaré el día que lo tenga que no os preocupéis, esto llegará. Bueno, en definitiva, quiero poneros este vídeo para que penséis, reflexionéis y que nada, que vosotros podéis. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no lips, but I have a little chicken drumstick. So it's like. I really would like to get this and get some techno going, like, you know. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Espero que os haya gustado los 2 días y nada, y muchas gracias por